Y otro tema que tenemos que resolver, no sé cómo todavía, pero tenemos que aclarar por lo menos entre nosotros, el de la falsa izquierda europea, rusa y ucraniana que está apoyando a los nazis. Me, está- Es me un estás, tema, me estás anticipando una pregunta, pero quería hablar una respuesta aparte. Pero para quedarnos en la cuestión de la prensa, que es una cuestión muy importante porque hemos visto que la prensa es un frente de guerra. Y antes tú dijiste que Zelensky hizo unas leyes para limitar la libertad de la prensa en Ucrania. ¿Qué pasó exactamente y lo que arriesgan los periodistas ucranianos en este momento? Los periodistas independientes como tú, por ejemplo. Clara, primero que nada, no es que restringió la libertad de prensa, sino acabó con la libertad de prensa. Porque yo creo que la libertad de prensa está más o menos restringida en todo el mundo. O sea, el tema es el espacio de libertad que queda. En Ucrania, más o menos un año antes de la guerra, lo que también es un indicador que las decisiones de la guerra ya estaban tomadas, toda la prensa ucraniana empezó a funcionar en el formato de un país en guerra, o sea, acabando con el enemigo. Se cerraron todos los canales de la televisión pública que no eran 100% de acuerdo con el gobierno, que podían exponer un punto de vista crítico. Se cerró y censuró absolutamente toda la prensa, todas las radios, o sea, una cosa de nivel de la dictadura de Pinochet en Chile, o sea, no estoy exagerando, con toda la cosa formal democrática. Lo triste fue que sí en Chile con el cierre de libertades de prensa después del golpe militar del 73, hubo mucha solidaridad entre los colegas y ayuda mutua. En Ucrania lamentablemente no hubo tanta solidaridad porque también muchas cosas éticas de los periodistas han cambiado. Muchos colegas celebraban de que miles de otros periodistas de canales de la competencia quedaron sin trabajo. Es una historia muy fea, no voy a contar todos los detalles, pero el hecho que la prensa no estaba restringida, estaba eliminada cualquier palabra, cualquier mirada que cuestionaba al gobierno de Zelensky políticamente. O sea, se podía hablar de la corrupción, se podía hablar de muchas cosas secundarias, pero de los temas políticos, de los temas del control de Ucrania por la CIA, no se podía hablar de las maravillosas organizaciones internacionales de beneficencia, como Monsanto, por ejemplo, que entró a Ucrania. Tampoco se podía hablar, o sea, de eso te cortaban el aire, e incluso por las leyes de la televisión ucraniana, antes de cierre de los canales, estaba prohibido opinar bien de la Unión Soviética. Entonces, analizando cualquier hecho histórico, si tú decías que en Ucrania algo, en la época soviética, en Ucrania algo se hizo bien o correctamente, automáticamente infringías una ley y te multaban a ti y multaban tu canal de televisión. Eso fue muy, muy absurdo, muy surrealista, muy chistoso. Me acuerdo que en Kiev nos reíamos mucho con los amigos de eso, pero era absolutamente brutal. Porque Ucrania, si alguien conoce un poquito de historia ucraniana, es el producto de la Unión Soviética. Ucrania no existió antes de la Unión Soviética, fue creada por la decisión de Vladimir Ilich Lenin y logró su máxima prosperidad, su desarrollo humano, científico, cultural, su máxima identidad cultural también, gracias al gobierno soviético. Que ahora esta Ucrania prohíbe el periodo soviético y cuenta a nuevas generaciones que perseguían el idioma ucraniano, que prohibían a los ucranianos hablar ucraniano. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la escuela uh, en Kiev, en grandes ciudades, la mayoría teníamos idioma natal ruso. Pero nos obligaban, los malvados comunistas nos obligaban a estudiar ucraniano.
y estaba bien hecho, éramos bilingües y biculturales, todo además son culturas muy cercanas. Así que ahora para la persona como yo es impensable entrar a Ucrania, sería un acto suicida. Yo no soy alguien relevante, importante, pero tengo muchos amigos, colegas que significan para la prensa ucraniana y postsoviética mucho más que uno, y ninguno de ellos puede estar ahí, y los otros que escribían los posts en Facebook criticando al gobierno fueron tomados presos. Muchos de ellos fueron vistos como trofeos de guerra y los cambiaron por los prisioneros ucranianos. Se los veían como prisioneros militares del ejército ruso, los periodistas que criticaban Sí, al gobierno de Zelensky. porque yo vi que la propaganda de guerra, o sea, hacer una información diferente, alternativa a la línea del gobierno de Zelensky, es considerado como si fuera un crimen de guerra. Crimen de guerra, traición de la patria, colaboración con el enemigo, lo que quieres. Y además por las nuevas leyes ucranianas, por eso te pueden expropiar todos tus bienes, todas tus cuentas, tus casas, tus autos, todo lo que tienes. Te pueden dejar en la cárcel, o si no te dejan en la cárcel, te dejan en la calle. Sí, antes hablaste que los colegas ucranianos no protestaron en contra de esta ley que acabaron con la libertad de prensa. Y no solo esto, sino que también el modelo ucraniano fue exportado en Europa, porque el primer acto que hizo la Ursula von der Leyen después del 24 de febrero fue el de oscurar Sputnik y RT, los medios internacionales de Rusia. ¿Tú crees que Europa se está ucranizando? Absolutamente, absolutamente. Si los nacionalistas ucranianos tenían un lema, una consigna muy estúpido, creo que Ucrania es Europa. Es para la gente analfabeta, porque es suficiente ver el mapa para ver dónde queda Ucrania. Pero ahora lamentablemente Europa se convierte en Ucrania. Y eso es trágico para los pueblos de Europa más que nada, porque se tomó una decisión como se tomó la decisión de sacrificar al pueblo ucraniano, también se sacrificarán los pueblos de Europa, porque cuando se agotan los hombres ucranianos en esta carnicería, después tocará a los romanos, moldavanos, polacos, qué sé yo, y después tocará al resto de europeos. Así que yo no quiero hacer llamados violentistas, anticonstitucionales ni nada, pero yo creo que el asunto de los pueblos de Europa, rebelarse de preferencia pacíficamente contra un poder que sacrifica ahora a los pueblos enteros. Yo creo Pero que por, eso. Pero porque según tú fue indispensable oscurar RT y Sputnik y no solo esto, porque YouTube, por ejemplo, acabó con todos los canales, no solo de la televisión rusa, sino también que de la contrainformación europea. Y conozco muchos canales italianos que fueron apagados. ¿Por qué crees que fue tan estricta esta medida? Clara, yo pienso que el proyecto del capitalismo mundial consiste en la idiotización, en la lumpinización de la población del planeta. O sea, no solo los de abajo, sino los de arriba también, porque lumpinización, idiotización cultural, o sea, acultural, no sé cómo definirlo, nos toca a todos nosotros, junto con la caída del nivel de educación y todo. Porque solo a la gente idiotizada se puede manejar como se manejaba. Por eso ahora oficialmente está prohibido pensar. Por eso es tan importante evitar cualquier debate de fondo en los medios, porque en el mundo de antes, con la democracia burguesa de antes, por lo menos podía, cuando existía la izquierda todavía, alguien de izquierda se sentaba frente de alguien de derecha y podían hablar de diferentes proyectos de la sociedad humana,
cada uno con sus argumentos, cada uno desde su conocimiento de historia. Y era importante para la sociedad porque los ciudadanos podían pensar junto con ellos. Ahora lo que se está haciendo es evitar que los ciudadanos piensen. Por eso nos están atemorizando primero, bombardeando con diferentes estímulos fuertes, generando el miedo al migrante, el miedo al diferente, el miedo a los rusos, el miedo a la pandemia o el tema de la pandemia podemos hablar mucho aparte también. Hay algo raro en esto. Y sucede una cosa muy rara, que después de este construido cuento del feminismo que envenetró tanto todo el mundo, desde Europa Occidental hasta Latinoamérica, que en muchos casos poco tiene que ver con feminismo, con la defensa real de los derechos de la mujer, porque nos desvía lo secundario. Hay más problemas psicológicos, hay más problemas familiares, hay más problemas personales. Con el cuento de LGBT, el discurso occidental habla del discurso ruso, por ejemplo, dice que Rusia tiene política homofóbica y todo, que aquí persiguen a los gays y todo. Yo, tratando de analizar mucho este tema últimamente, veo como casi al revés, que la política LGBT institucionalizada, exagerada, caricaturizada, al final ahora va a generar más odio, más división y más intolerancia que antes. Porque todo está hecho para irritar al ciudadano común, al ciudadano conservador. El ciudadano que tiene cada vez menos educación, cada vez menos derechos laborales, cada vez menos derechos ciudadanos y cada vez más lemas y discursos superficiales financiados por las transnacionales para no pensar en nada, solo para repetir los discursos. A cambio, la sociedad rusa sigue siendo bastante sana en este sentido. Aquí en Moscú todo está hecho como para la vida en familia. Hay muchos talleres de cultura, del arte para los niños absolutamente gratis. Aquí cada uno con su sexualidad, en realidad que nadie se fija mucho en estas cosas. No es un tema conflictivo. Y aquí desde Rusia muchos ven que es como que se está construyendo, se está generando conflicto, hablando de la tolerancia, provocando una división y provocando un quiebre social, un quiebre del tejido social. Sobre todo en los países campesinos, en los países de la cultura más tradicional, en los países con sus creencias, que respetar las creencias, respetar las culturas, respetar el ritmo de la vida, de historia de cada paso, ya es como defender al fascismo, ¿no? O sea, todo está planteado absolutamente al revés. Sí, Y de nuevo volvemos al tema de nuestra izquierda. querida izquierda, ¿no? Claro que esta va a ser la última pregunta y tal vez la más importante porque aquí hemos visto que también por el filtro de la visión LGBT, la izquierda no tuvo una posición, eh, una posición independiente, unida sobre la cuestión ucrania. Tampoco, por ejemplo, tomó distancia de los batallones nazis. Por lo contrario, hemos visto, por ejemplo, en Italia, la cosa más absurda que a la marcha antifascista del 25 de abril en Milán, el Día de la Liberación, la más importante manifestación antifascista, desfilaron personas con el cartel del batallón Azov, que es un batallón fascista. Y este cartel, estas banderas de la Azov, también la vimos en muchos gay pride, no solo en Europa, sino que también en otros países del mundo. Y estamos viendo una izquierda que non tiene una propria indipendencia teórica, ideológica, cultural, non tiene una postura anticapitalista e antiimperialista. ¿De qué enfermedad está sufriendo la actual izquierda? Claro, yo pienso que no ayer ni anteayer, sino un poco antes,
el sistema decadente, que es el sistema neoliberal, en algún momento se dio cuenta que ya no es capaz de generar ninguna idea, construir ninguna imagen que puede ser atractiva para los pueblos. O sea, ellos que no son tontos, se dieron cuenta que ya no tienen absolutamente nada que ofrecer, ni siquiera una nueva ilusión, sino una nueva mentira atractiva. ¿Qué hicieron? Lo que saben hacer muy bien: robaron las ideas ajenas. Tomaron muchas ideas de la izquierda, las ideas de ecología, de la antidiscriminación, de antirracismo, de lucha por los derechos de la mujer, de las minorías sexuales, de los pueblos indígenas. O sea, tomaron todas estas causas que siempre han sido de izquierda y siempre han sido necesarias. Pero todas estas causas tienen sentido solo dentro de la lucha anticapitalista, entendiendo que solo cambiando la sociedad, el modelo social, se puede resolver todos estos temas de la discriminación. ¿Qué hizo el sistema? Empezó a financiar ONG, todas estas luchas, las corporaciones transnacionales que destruyen el planeta, financian las organizaciones ecologistas. Los que dicen ser de izquierda y antifascistas tienen sus financiamientos de otras organizaciones y apoyan a Azov y el gobierno ucraniano, que luchan contra el enemigo de la humanidad, que para ellos es Putin, o la cultura rusa, o Pushkin, o confunden Pushkin con Putin, porque ya les falta la educación un poquito. Y vimos esta situación no tan graciosa, sino dramática, porque la caída de la cultura, la caída general de la educación no permite a la gente ver que son manipulados. Con la izquierda, yo creo que hay izquierda de verdad, sí, pero esta pequeña izquierda es censurada por todas partes, es perseguida por todos. Y es muy fácil censurar a otros si tienes en tus manos todos los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la percepción tergiversada de lo que pasa en Rusia, por ejemplo, en los países occidentales? Así llamada, entre paréntesis, izquierda rusa, izquierda intelectual rusa, que te pueden citar a los clásicos del marxismo durante una semana, que ellos siempre han sido la parte de la élite de la sociedad rusa, siempre han viajado mucho por el mundo financiado por diferentes fondos occidentales, porque en Rusia nadie va a financiar a la izquierda, en el occidente sí, porque las corporaciones son más inteligentes en este sentido. Esta gente está acostumbrada a un buen nivel de vida y en algún momento se da cuenta que es un buen negocio ser un disidente dentro de Rusia, tirar mierda a Rusia, tirar mierda a su país, criticar absolutamente todo lo que pasa en Rusia, porque así siguen paseando por el mundo y se siguen financiando. Por eso esta izquierda no vio el terror de Donbass. Ella nunca vio los nazis en la calle de Kiev, porque esta izquierda tiene sus restricciones, le prohibieron ver estas cosas. Pero si hay algún perseguido político en Rusia, si hay un preso político y todo esto, ya es un escándalo mundial y todo. Los niños en Donbass asesinados por misiles ucranianos nunca les importaron. Esta izquierda ahora masivamente migró de Rusia a Europa y los Estados Unidos, porque ahí tienen organizaciones que lo van a sostener. Y esta izquierda, entre paréntesis, porque, entre comillas, perdón, porque con izquierda no tienen absolutamente nada, ellos hablan de la dictadura fascista de Putin en Europa, sin tener idea qué significa una dictadura fascista. Ellos mismos hablan en nombre de la izquierda, de los obreros, del pueblo ruso, aunque desprecian profundamente este pueblo. Yo te cuento eso porque conozco a algunos de ellos y lamentablemente fui muy ingenuo. Y la verdadera izquierda rusa, los mineros de Donetsk, por ejemplo, los obreros, la gente humilde, la gente que conozco aquí, que vive de un sueldo en Rusia,
Ellos no tienen dinero para viajar por Europa y reunirse con Noam Chomsky o con líderes de la izquierda mundial para venderle o regalarle su cuento. Estas personas no salen de Rusia, además no hablan inglés, no tienen contactos internacionales de este nivel. Así que yo creo que estas personas que dicen ser de izquierda realmente hacen muchísimo daño a la izquierda. Yo creo que si ellos dicen que el estalinismo hizo más daño a la izquierda que cualquiera, yo creo que ellos hacen mucho más daño que el estalinismo a la izquierda mundial. Y si este es un problema, también hay que analizar, hay que denunciar esto, hay que explicar esto a los compañeros en Latinoamérica, sobre todo en Europa, todo. Hay mucha gente honesta, hay mucha gente buena que está confundida, porque hay mucha gente que todavía cree en la izquierda. Y tenemos actores profesionales de la izquierda que cumplen este rol financiado por el enemigo. Ok, io alla fine ho fatto un'intervista più in spagnolo che in italiano, al final hablemos en español che in italiano. Y ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità, siamo andati insomma oltre la mezz'ora che ci eravamo prefissati, hablamos mucho más que la media hora que te había dicho, porque ya estamos hablando más de una hora. Te agradezco mucho por tu disponibilidad y espero de ospitarte más veces. Y lo dico in italiano. Allora, ho ringraziato Oleg tantissimo per la sua disponibilità e spero di poterlo ospitare altre volte per altre interviste, perché ritengo molto utili, molto interessanti, perché riescono a spostare il nostro punto di vista, la nostra visuale eurocentrica, totalmente asfissiata dal pensiero della NATO. Dobbiamo anche riuscire a metterci da un altro punto di vista, che non è il punto di vista di Putin, come cerca di spacciarcelo la nostra informazione, ma è un punto di vista differente, un punto di vista di classe e soprattutto un punto di vista internazionalista. Grazie Oleg di nuovo per la tua disponibilità e ringrazio tutti per averci seguito. Alla Muchísimas prossima. gracias a ti, con mucho gusto seguimos viéndonos y conversando. Gracias.